La patología, para fines prácticos, es el estudio de las enfermedades y de todo lo que le estudia me interesa hacer énfasis en los cambios morfológicos y moleculares. Inicialmente, para nosotros prácticamente el diagnóstico era morfológico, trabajábamos con un microscopio, con tinciones de rutina, luego a veces hacíamos tinciones especiales y efectivamente hace algunos años el diagnóstico se tenía que hacer con criterios meramente morfológicos, citológicos, histológicos, arquitecturales y a veces hacer correlación y seguramente el mesotelioma se subdiagnosticó durante muchísimo tiempo. Hay que hablar de mesotelio, pero nada más para decir que no solamente reviste la cavidad pleural, sabemos que puede estar en otros sitios, la túnica vaginal, y también puede dar problemas. Nosotros nos vamos a enfocar a la cavidad pleural. Fíjense cómo es una capa delgada de células, muy pequeñas, muy inocentes, están con algunos otros componentes tisulares. La parietal pues también son muy delgadas, pero desde hace mucho tiempo que sabe que es un tejido altamente reactivo y como dice el doctor, o sea, es un tejido que está acostumbrado a revestir cavidades, entonces por eso puede ser que el trayecto de una aguja también tienda a seguir ese trayecto, a revestirlo. El lado izquierdo es un pulmón, ¿verdad? Es un septo alveolar y vemos el revestimiento de células mesoteliales sumamente delgadito y el tejido submesotelial de este lado. Al lado derecho tenemos la pleura parietal un poquito más compleja, identificamos tejido adiposo, vamos a tener el músculo que a ambos nos sirven cuando buscamos criterios de invasión, es muy útil y aquí prácticamente el revestimiento mesotelial es muy difícil de apreciar. Con ayuda del microscopio electrónico se hace evidente una característica muy particular de la célula mesotelial, que es que tiene unos filamentos muy largos, delgados, ¿verdad? Y aunque se podría confundir con otro tipo de células, sobre todo de epitelio glandular, en el mesotelio es muy característico lo delgado y lo largo que son estas prolongaciones citoplásmicas. Voy a mencionar algunas cosas macroscópicamente. Yo creo que esta es la imagen así que tenemos más clara cuando un mesotelioma está, dicen algunos, encapsulando a un pulmón, ¿verdad? Es un engrosamiento difuso, ¿verdad? Que se va extendiendo, sigue las cisuras. Y tiene algunas zonas de necrosis, ¿verdad? Degeneración quística. Es una situación que la ve uno y prácticamente no duda uno en casi hacer el diagnóstico macroscópico, ¿verdad? Ya no digamos microscópico y menos de inmunohistoquímica. Sin embargo, se ha visto que hay otras lesiones neoplásicas que pueden tener esta misma imagen, ¿verdad? Sobre todo lo que es el adenocarcinoma pseudomesoteliomatoso, ¿verdad? Se le puso ese nombre porque tiene esta característica de extenderse por la pleura. Se supone que cuando el mesotelioma está en sus etapas iniciales, apenas son unos nodulitos muy pequeños que están en la pleura que pueden ir creciendo. Es difícil pensar en ese diagnóstico cuando ve uno esto. El primer caso que me tocó ver, ¿verdad? Donde vimos un nódulo de mesotelioma, así, casi diríamos un mesotelioma in situ, tuvimos que aprender a reconocer esto cuando están al principio. Imagínense nada más un nodulito como esto pues ya llama mucho la atención, el aspecto es más o menos característico. Y desde el punto de vista microscópico, nosotros hemos oído de esta clasificación histológica que llamamos básica, ¿verdad? El mesotelioma de tipo epitelioide o epitelial, sarcomatoide, ¿verdad? Donde se incluye el dermoplástico, aunque el dermoplástico tiene características muy particulares, y el bifásico, ¿verdad? Que tiene ambos componentes. De primera intención, esta clasificación nos permitió darnos cuenta de que algunas lesiones que estábamos diagnosticando erróneamente como adenocarcinomas, ¿verdad? eran mesoteliomas, porque el mesotelioma no tiene una palabra así muy confiable, ¿verdad? Tiene muchas formas de presentarse. El mesotelioma epitelioide probablemente anda alrededor del 90% de todos los casos, ¿verdad? Caen aquí, 80-90%. Y se han descrito un montón de variedades. Seguramente ustedes han oído con mayor frecuencia en los reportes la túbulo-papilar, ¿verdad? Pero también están la glandular, microglandular, el sólido, que puede ser bien diferenciado, poco diferenciado, que tiene un aspecto como de decidua, tejido decidual, hepatoide les parece a algunos patólogos, ¿verdad? El papilar, pero bien diferenciado, microquístico, macroquístico, adenoideo quístico, ¿verdad? Como se presentan lesiones en otras zonas diferentes del aparato respiratorio, con células en anillo de sello, ¿verdad? Que cuando vemos esto, para un patólogo pues casi es igual una carcinoma, o cuando vemos esto, ¿verdad? Que muchas veces estamos obligados a descartar
una neoplasia primaria del riñón, también puede ser que un mesotelioma tenga este aspecto. Y como también es frecuente que tengamos metástasis de estas zonas, ¿verdad? Tiene que estar uno muy a las vivas. Hay variedades de mesotelioma que se han llamado poco diferenciados, que cuesta mucho trabajo hacer el diagnóstico, ¿verdad? Anaplásicos o pleomórficos, y es donde reviste mayor importancia lo que vamos a decir de la inmunohistoquímica. Otros raros, ¿verdad? Como estos que les menciono aquí, de células pequeñas semejantes a linfocitos de aspecto glomeruloide, tipo vellosidades coriales, histiocytoides, patrón lipídico, en fin, hay algunas que seguramente van a salir después. Fíjense, este es un montaje, o sea, tenemos todo el tejido que se ve en la laminita recortado. Esta es una placa fibrosa de la pleura por una enfermedad, por una asbestosis, y ya tiene un nódulo de mesotelioma. Entonces, decir asbestosis no necesariamente es igual a decir mesotelioma, pero pueden coexistir las dos cosas. Y los patrones así principales histológicos, túbulo papilar, las papilitas, ¿verdad? Son estas estructuras que hacen proyecciones, que muchas veces identificamos un tallo fibrovascular. Entre más pequeñas sean, es más difícil que nosotros reconozcamos esta característica. Este otro, donde se ven estructuras de predominio tubular o glandular. Este otro, donde lo que predomina son células claras y que se puede confundir con un carcinoma renal. Que es el que han llamado microquístico, porque si se fija uno, el arreglo de las células deja unos pequeños espacios. Entonces es diferente. El aspecto morfológico nada más, de ver las características de las células, de ver el arreglo que tienen las células, no nos puede ayudar para hacer el diagnóstico en forma definitiva. Actualmente no es válido hacer el diagnóstico de mesotelioma si no tenemos los marcadores. Y la importancia de esto es reconocer esas variedades, porque nos puede costar un poquito de trabajo cuando vemos la imagen al microscopio, podernos ubicar. Y tampoco podemos estar haciendo paneles de marcación, porque la inmunohistoquímica es barata. De hecho, en muchos lados no ha llegado la inmunohistoquímica, y en otros lados donde ya llegó, ahora se está yendo, y al rato es difícil contar con el recurso, por un lado. La microscopía electrónica para algunos también podría ser un estándar de oro para el diagnóstico de mesotelioma, donde vamos a demostrar eso que decíamos, las microvellosidades largas, delgadas, onduladas, ¿verdad? Súper características. Sin embargo, los estudios de microscopía electrónica son muy caros. Hay un muestreo tan pobre, o sea, tan poco es el muestreo en relación al tamaño, que podemos caer en zonas que no son representativas, y además el tiempo de elaboración es muy tardado, y también pues va en desuso el microscopio electrónico, ya pasó su boom y no en cualquier lado se puede hacer esto. Vamos con el diagnóstico de mesotelioma epitelioide. O sea, ¿por qué necesitamos la inmunohistoquímica? Porque nos podemos equivocar nosotros a la hora de firmar un reporte, ¿verdad? Probablemente lo que esté más en la balanza, ¿verdad?, es cuando tenemos nosotros toda la evidencia de que estamos ante una lesión claramente, con todos los criterios de decir esto es maligno, pero nosotros no podemos decir si es una lesión primaria de la pleura o es una lesión metastásica. Entonces aseguramos que es maligno, pero para nosotros va a ser difícil decir si es un mesotelioma o es una metástasis. Está lo que les mencionaba yo, el adenocarcinoma pseudomesoteliomatoso, que también nos puede complicar un poquito más las cosas. Y está esto, que es muy raro, sí pasa, ¿verdad? Nosotros por lo menos tenemos un caso de esto, donde coexiste un mesotelioma y un adenocarcinoma en el mismo paciente en forma sincrónica. Cuando nosotros empezábamos con la inmunohistoquímica, a lo mejor para ustedes suena muy fácil decir positivo para esto, negativo para esto, 3 cruces, en fin. Cuando empezábamos y de repente teníamos todo el tejido es positivo, no sabíamos cómo interpretar eso, o le hacíamos 6 marcadores y los 6 salían positivos, ¿verdad? Unos eran marcadores para mesotelio y otros para glándulas, no sabíamos cómo ubicarlo, entonces ahora hay que tener cuidado con esto. El otro punto a veces es que si es un mesotelioma o es mesotelio reactivo. En este caso nosotros decimos, bueno, lo que estamos viendo nosotros es mesotelio, o sea, no tengo la duda si esto puede ser un adeno, o sea, esto es mesotelio. Lo que no sé es si es una proliferación mesotelial reactiva o atípica, a veces le ponemos, o ya realmente es un mesotelioma. Obviamente estamos hablando de lesiones muy tempranas. A lo mejor para ustedes tienen un paciente con estudios de imagen y tiene muy claramente una lesión así muy obvia, macroscópicamente muy evidente. Sin embargo, a la hora de hacer la punción, a lo mejor, ¿verdad?, de tomar la biopsia, no cayeron en la zona más representativa, y luego los que estamos sufriendo, ¿verdad?, somos nosotros, porque tenemos que interpretar
fragmentos pequeños. Entonces esto puede ser algo que nos meta algo de conflictos. Y sobre todo porque el mesotelio, una de las características que tiene es que en condiciones normales puede tener unos cambios súper espectaculares en las células. Entonces los criterios clásicos de atipia, ¿verdad?, de pleomorfismo y todo eso, no son válidos aquí. O sea, un mesotelio reactivo puede tener un aspecto así más feo que un verdadero mesotelioma, que pueden tener el aspecto citológico muy blando. Principales causas de hiperplasia mesotelial, fíjense, todas estas cosas son bastante frecuentes, ¿verdad? Infecciones, inflamaciones inespecíficas, colagenopatías, infartos pulmonares, neumotórax, en fin. Todas estas cosas pueden ser responsables de que nosotros tengamos un derrame. Probablemente las causas más frecuentes de derrame pleural no son los pacientes que llegan con ustedes, ¿verdad?, porque podría ser la falla cardíaca, ¿verdad?, y esos pues, son manejados en otros niveles. Pero si por alguna razón llegan, nos pueden poner en problemas, o sea, porque nosotros, ¿se acuerdan de esa capita delgadita que les enseñé? Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, nos asusta un poco. Si esto lo buscamos en el espesor de la pleura, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde lo podemos encontrar, hasta dónde está permisible. En este caso, por ejemplo, se ha hecho un inmunomarcaje y se ve que no solo en la superficie, sino también por debajo de la superficie, prácticamente acercándose al tercio medio, y sin embargo dicen, esto inicialmente se diagnosticó como una hiperplasia mesotelial, 11 meses después el paciente sigue sin evidencia de lesión tumoral, entonces a lo mejor el diagnóstico fue correcto. Aquí también vean los cambios morfológicos, citológicos que tienen las células, ¿verdad?, nucleolos prominentes, irregularidades en el tamaño, en el espesor de la membrana nuclear, en la relación del núcleo citoplasma, todos criterios que pueden orientar a malignidad, y sin embargo esta es una hiperplasia mesotelial reactiva, ¿verdad? Aquí estas mismas células vemos claramente que llegan hasta el tejido adiposo, entonces aquí no nos cuesta trabajo decir esto es maligno, pero decir si es mesotelioma o es adenocarcinoma, entonces no es posible en muchos de los casos. Por eso es que actualmente estamos en el boom de la inmunohistoquímica, y aunque no lo quieran creer, ¿verdad?, muchos de los fabricantes de anticuerpos de inmunohistoquímica todavía dicen que se utilice nada más para fines de investigación, que no se utilice, que no se responsabilizan de que lo usemos para fines diagnósticos. Porque cuando revisa uno las series, van a ver ustedes que no hay una cosa que sea 100% confiable para algo. ¿Por qué se llama inmunohistoquímica? Pues es la mezcla de inmunología e histología, ¿verdad? Se pretende determinar si un tejido expresa o no expresa determinado antígeno y el estado antigénico de estas células, ¿verdad?, dentro del tejido o su localización microanatómica. En el caso de los mesoteliomas, probablemente lo que han escuchado con mayor frecuencia, marcadores que son positivos en el mesotelioma, ¿verdad?, queratinas, la AE1, AE3, la 5-6, a mí me gusta mucho la 5-6, la vimentina es positiva, pero la vimentina marca muchísimas cosas, pues todo el tejido mesenquimatoso se marca con vimentina. De hecho es muy buena como un control para decir si la reacción de inmunohistoquímica está bien hecha. Nosotros usamos vimentina, ¿verdad?, y la debemos demostrar en cualquier tejido. Entonces nos puede servir. Cuando nosotros hacemos inmunohistoquímica, se supone que por norma nosotros tenemos que tener un control negativo en la misma laminita, un control positivo y el caso problema en la misma laminita, para demostrar que donde no se aplicó el anticuerpo no hay un marcaje, y donde sí se utilizó en un tejido ya conocido sí salió positivo. Entonces ya le damos importancia a lo que vamos a referir nosotros en el caso problema. La calretinina, HBME1 o mesotelina también, muy buenos, el WT1 también, pero el hecho de que sean marcadores que se han reportado en forma muy frecuente o con un alto porcentaje en mesoteliomas, ninguno es 100% exclusivo. Para que nosotros tengamos un diagnóstico más o menos confiable de inmunohistoquímica, debemos tener de 3 a 5 marcadores. Por otro lado, se supone que estos son negativos para el mesotelioma, que esto si nosotros encontramos que algo de esto sale positivo, entonces no debemos pensar en un mesotelioma, pero siempre hay excepciones a la regla. Entonces, pues no hay que confiarse, ¿verdad? ¿De dónde podrían ser las metástasis de adenocarcinoma? Pues pueden ser desde el mismo pulmón, es muy frecuente. Pueden ser metástasis de órganos genitales, de tracto digestivo, de la próstata, en fin, es difícil. Les habíamos dicho que el riñón también.
Entonces, un recuento de los principales anticuerpos que usamos nosotros: la calretinina, una proteína ligadora de calcio, pero no es exclusiva del mesotelio, se ve muy bien en el mesotelio, tiene característicamente un patrón nuclear, pero también citoplásmico. De hecho, cuando ve uno que está marcando los núcleos, como que le da uno más confianza. Cuando nada más marca el citoplasma y no marca los núcleos, lamentablemente se ha descrito que algunos adenocarcinomas lo pueden hacer. Vean acá, por ejemplo, hay citoplasma, pero los núcleos están claramente marcados por la calretinina. La WT1, la proteína del tumor de Wilms, también da un patrón de tinción nuclear así bastante característico, y es uno de los marcadores que a mí me gusta. Fíjense con lo que puede reaccionar también. Lo que pasa es que muchas de estas cosas que reaccionan no son problemas de diagnóstico en el mesotelio, a nivel de la pleura. El anticuerpo de anticélula mesotelial, HBME1, o la mesotelina, también tienen un patrón muy característico de membrana, puede ser citoplásmico también, pero si nosotros seguimos el contorno, como muchas de estas las vamos a encontrar nosotros a nivel de las microvellosidades, entonces la imagen que tiene es más o menos característica. Si yo hago una tinción de HBM1 y me regresa un patrón de membrana, un patrón nuclear, entonces debo pensar que algo no está bien. Es muy importante por eso que tenga el testigo positivo y el testigo negativo. Este marcador es un poquito de uso un poquito más reciente, aunque no es tan nuevo, de esta proteína para el transporte de la glucosa a través de las membranas. En algunas series se ha tratado de darle un peso específico mayor para distinguir de un mesotelioma de proliferación mesotelial, porque se supone que cuando una célula va a adquirir la capacidad de proliferar y de invadir, entonces va a necesitar más el aporte energético, y da un patrón sobre todo membranoso, puede darlo citoplásmico también. La podoplanina de 240 durante algún tiempo se veía o se buscaba en los mesoteliomas no epiteliales, pero en los epiteliales también sale muy bonito, un patrón citoplásmico, y puede marcar también en endotelio de capilares linfáticos, pero se supone que no sanguíneos, y se ha visto en otras lesiones. La citoqueratina 5-6 también es una proteína componente del citoesqueleto de las células en muchos sitios. En algunos casos es muy útil, tiene un patrón citoplásmico, es muy obvio, vemos el núcleo que es totalmente negativo, el citoplasma francamente positivo. Como ven ustedes, todas las tinciones de inmunohistoquímica que les he presentado tienen el mismo color, porque el color ese se lo damos nosotros a través de un cromógeno que nos permite detectar que esa reacción que hicimos antígeno-anticuerpo, la podemos nosotros visualizar con un microscopio de luz de campo claro. Mesotelioma contra hiperplasia mesotelial nos ayuda, el antígeno epitelial de membrana, cuando este es positivo pero la desmina es negativo, pensamos a favor de un mesotelioma. Cuando es al revés, esta es negativa, la desmina es positiva, a favor de la hiperplasia mesotelial. Y si nosotros tenemos uno positivo o un P53 positivo, favorece el diagnóstico de mesotelioma, pero lo contrario, dice, no lo excluye. Entonces, lamentablemente no hay algo que sea 100% efectivo. Vamos ahora a lo que es el laboratorio de inmunodiagnóstico con el que cuenta Alma Center, el laboratorio de confirmación diagnóstica de inmunistoquímica. Para que se lleve a cabo lo que les comentaba el licenciado Greg, se tiene que tener una evidencia, digamos, incontrovertible desde el punto de vista histopatológico de que el diagnóstico de mesotelioma no tiene discusión, no hay la posibilidad de que esté equivocado. Entonces nos apoyamos en el laboratorio de medicina diagnóstica del doctor Ángel Zavala Pompa. Una de las ventajas que tiene es que él utiliza un equipo automatizado. Es un equipo que controla muchas de las variables que en los laboratorios no se pueden controlar. Esto ayuda a que nosotros quitemos un poquito el error humano en la preparación de las muestras. Más o menos entre el 2008 y 2015, el doctor recuerda 320 casos revisados, y de ellos 280 mesoteliomas, la mayoría de tipo epitelioides, y quiere decir que 40 casos no fueron mesoteliomas, a pesar de que tenían el diagnóstico histopatológico por inmunistoquímica de mesotelioma. Sin embargo, él me dice que de estos más o menos la mitad se debe a que el tejido no fue representativo.
Entonces, habiendo buena comunicación con el equipo de patología, se puede conseguir un bloque que tenga un poquito más de tejido y que sea igual de representativo que donde se hizo el diagnóstico. Más o menos la rutina del laboratorio de apoyo diagnóstico del doctor Zavala incluye 5 marcadores, ¿verdad?, para mesotelio, donde están los más conocidos, más importantes, y por lo menos 3 en contra de mesotelio a favor de adenocarcinoma, pero son adenocarcinomas específicos primarios de pulmón. Por eso es un reporte de él, son 4 hojas. Vean las características que tiene, ¿verdad?, desde la identificación de la muestra, el diagnóstico clínico, diagnóstico histopatológico si lo tiene, los números de identificación, la descripción macroscópica, hace la inmunomarcación, la interpreta, ¿verdad?, y al final emite un diagnóstico. Pone todo lo que está él detallando, lo tiene sustentado en imágenes representativas de cada uno de los anticuerpos y de cada una de las zonas donde se está apoyando. Tenemos otro patólogo aquí, es el doctor Héctor Batifora, él es el que da la última palabra con respecto a que el doctor está en California. En base a que él apoye los diagnósticos, ¿verdad?, es posible entonces seguir con el proceso así legal ya del asunto.